Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Bueno, en este video lo que vamos a estar haciendo es realizar el estudio completo de una función. Esto significa una serie de pasos que ahora vamos a describir que nos van a permitir analizar cuáles son todas las características que posee una función, las más importantes, con el objetivo final de poder realizar la gráfica de la misma. Recuerden que hasta el momento nosotros hemos estudiado distintos tipos de funciones, pero ahora vamos a tomar funciones que tienen leyes desconocidas o leyes un poco más complejas. Los pasos que vamos a seguir para realizar el estudio completo de una función son el cálculo del dominio de definición de la misma. ¿Cuáles son las intersecciones que la función tiene con los ejes coordenados? Vamos a analizar las asíntotas que pueda llegar a tener. También vamos a analizar si la función es una función par o impar o ninguna de ellas. Vamos a estudiar aquellos intervalos donde la función resulta creciente o decreciente y eso nos va a permitir finalmente determinar cuáles son sus extremos relativos. Vamos a hacer lo mismo con la concavidad y con la convexidad de la función para poder determinar también los puntos de inflexión de la misma. Una vez recaudada toda esa información, vamos a poder realizar la gráfica y finalmente el conjunto imagen de la misma. Vamos a comenzar con este ejemplo en el cual vamos a realizar el estudio completo de la función cuya ley es f de x igual a 4 tercios por x cubo menos x a la cuarta. En primer lugar, como habíamos dicho, vamos a calcular el dominio de definición de la misma. Notemos que en este caso se trata de una función polinómica, no hay ninguna restricción para los valores de x que podamos colocar en la ley de la función, con lo cual el dominio de la misma es el conjunto de los reales. Este estaba sencillo, repito, porque se trata de una función polinómica. Vamos a analizar ahora las intersecciones con los ejes y vamos a comenzar con la intersección que la función tiene con el eje y. Recuerden que para eso lo que hacemos es tomar la variable x e igualarla a 0. Si hacemos esto, entonces vamos a calcular f de 0, reemplazando en la ley de la función las x que aparezca por el valor particular 0. Esto nos va a quedar lo siguiente, para este caso, 4 tercios por 0 al cubo menos 0 a la cuarta. Claramente esta cuenta da como resultado 0, es decir, y va a ser igual a 0, con lo cual el punto intersección entre la gráfica de esta función y el eje de las ordenadas y es el punto de coordenadas 0, 0. Vamos ahora a buscar las intersecciones con el eje x. Para eso recuerden que lo que hacíamos era igualar la función a 0, es decir, la variable y a 0. Si hacemos y igual a 0, entonces vamos a obtener 0 igual a 4 tercios por x cubo menos x a la cuarta. Entonces, en un nuevo paso, podemos factorizar el segundo miembro y esto es lo mismo que 0 igual a x al cubo por 4 tercios menos x. Noten que hemos obtenido como factor común la expresión x cubo en el segundo miembro. ¿Y por qué lo queremos tener factorizado? Bueno, porque cuando tenemos una expresión igualada a 0 y la tenemos factorizada, vamos a utilizar esta propiedad que cumplen los números reales que nos dice que este producto entre x cubo y 4 tercios menos x va a ser 0 si o x cubo vale 0, lo cual significa que x va a ser 0, o si 4 tercios menos x es igual a 0, lo cual significa que x tiene que valer 4 tercios. Así que allí encontramos las dos raíces que esta función tiene, lo cual significa que la intersección de la gráfica con el eje x van a ser los puntos 0, 0 y el punto 4 tercios 0. A continuación vamos a realizar el análisis de las asíntotas, pero como se trata de una función polinómica en este caso, vamos a decir directamente que no tiene ningún tipo de asíntotas.
ni vertical, ni horizontal, ni oblicuas, porque justamente se trata de una función del tipo polinómica y vamos a aclarar que tiene grado mayor o igual que 2. En este caso, por ejemplo, es de grado 4, como podemos observar en la ley. Y hacemos esta aclaración porque las funciones polinómicas de grado 0 y de grado 1, es decir, las funciones que sean constantes y las funciones que sean del tipo afín o en particular las lineales, tienen efectivamente asíntotas. Las primeras de ellas tienen asíntotas horizontales y las segundas tienen asíntotas oblicuas. Pero bueno, justamente son casos excepcionales para las funciones polinómicas, así que en general, si se trata de una función de este tipo, vamos a decir que no posee asíntotas. Sin embargo, lo que puede resultar útil es realizar el análisis de los límites cuando la variable x tiende a menos infinito y a más infinito. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de la función que tenía como ley 4/3 x cubo menos x a la cuarta. Recuerden que cuando calculamos un límite de este tipo, podemos reemplazar directamente el menos infinito en las x y el menos infinito va a seguir la regla de los signos que siguen los números reales. Con lo cual, cuando reemplazamos menos infinito en 4/3 x cubo, el resultado va a ser menos infinito porque como tenemos x al cubo, entonces conserva el signo negativo. Menos, y ahora si reemplazamos en x a la cuarta, esto nos va a quedar infinito positivo, nuevamente porque sigue la regla de los signos en la potencia de grado par, así que vamos a llegar al resultado infinito y nos va a quedar finalmente menos infinito menos infinito. Y por supuesto esto da como resultado menos infinito. Así que ahí tenemos resuelto ese límite. También vamos a hacer el límite cuando x tienda a más infinito y cuando reemplazamos en 4/3 por x al cubo obtenemos infinito, pero positivo, menos, y cuando reemplazamos en x a la cuarta también obtenemos infinito. En este caso, ojo, porque tenemos una indeterminación, que yo en este caso la estoy escribiendo con otro color diferente. Así que aclaramos entonces que se trata de una indeterminación y vamos a ver cómo podemos salvar esta indeterminación. En el caso de las funciones polinómicas, cuando la x tiende a menos o más infinito, es muy sencillo y el truco está en factorizar la expresión de la función. Así que en un paso siguiente vamos a escribir el límite cuando x tiende a más infinito y vamos a sacar x cubo como factor común y tenemos x cubo por 4/3 menos x. Ahora noten que si reemplazamos en x al cubo por más infinito, el resultado va a ser infinito. Y si reemplazamos en 4/3 menos x, el resultado va a ser menos infinito. Entonces finalmente nos quedan dos infinitos multiplicando con distintos signos, con lo cual el resultado va a ser menos infinito. Habíamos dicho que esta función no tiene asíntotas, pero observemos la información que nos brindan estos dos límites. Esto significa que cuando la x tome valores muy chicos o valores muy grandes, los valores de la función o de la variable y van a ser cada vez más chicos, es decir, van a tender a menos infinito. Vamos a realizar ahora el análisis de la paridad o de la imparidad, pero recuerden que para ello siempre tenemos que tener en cuenta el dominio de la función, que lo vamos a escribir acá, en este caso son todos los reales. ¿Y por qué necesitamos tener en cuenta el dominio? Porque para que una función sea par o para que sea impar, tiene que cumplirse que cualquier x que esté en el dominio de la función también tenga a su opuesto menos x en el dominio de la función. Bueno, cuando tenemos una función que tiene como dominio todos los reales, a ese problema no lo tenemos. Por ejemplo, si tenemos el número 4 que está en el dominio de la función, su opuesto menos 4 también lo está. Así que lo que vamos a hacer es realizar el cálculo de la expresión f, pero calculada ahora en menos x. Recuerden que si llegamos a la conclusión de que f de menos x resulta igual a f de x,
entonces podemos decir que la función es una función par. A este cálculo f de menos x lo vamos a realizar tomando la ley de la función, pero reemplazando en las x que aparezcan por la expresión menos x. Así que entonces vamos a obtener lo siguiente: 4 tercios por menos x al cubo menos menos x a la cuarta. Y acá vamos a aplicar algunas propiedades de la potencia de acuerdo al tipo de número que sea el exponente. Me refiero a si se trata de un número impar o un número par. Por ejemplo, si el exponente es impar, entonces menos x elevado al cubo es lo mismo que menos x al cubo. En cambio, si el exponente es par, menos x a la cuarta es lo mismo que x a la cuarta. Así que en un paso siguiente esto nos va a quedar menos 4 tercios por x al cubo menos x a la cuarta. Bueno, claramente si comparamos esta expresión a la que arribamos con la ley de la función, vemos que esto resulta distinto de f de x, así que vamos a llegar a la conclusión de que f no se trata de una función par. Ahora lo que vamos a calcular es el valor opuesto a f de menos x, es decir, menos f de menos x. Si esta expresión resultara igual a f de x, entonces la función sería del tipo impar. Bueno, pero esto es mucho más sencillo habiendo calculado lo anterior, porque lo que vamos a hacer es tomar el resultado final al que arribamos en el renglón anterior y directamente le vamos a calcular el valor opuesto. Es decir, vamos a hacer menos 4 tercios x cubo menos x cuarta. Esto nos va a dar 4 tercios x cubo más x cuarta, y si comparamos esta última expresión con la expresión de la ley de la función, podemos notar que también es distinta a f de x, con lo cual llegamos a la conclusión que f no es tampoco una función impar. Notemos en este caso entonces que llegamos a la conclusión que la función no se trata ni de una función par ni de una función impar, así que no vamos a poder aprovechar ninguna propiedad de simetría en el momento en que tengamos que graficarla. Vamos ahora sí a analizar el crecimiento y decrecimiento de la función, cuestión que después nos va a poder permitir realizar el cálculo de los extremos relativos de la función. En primer lugar, recuerden que tenemos que tener en cuenta el dominio de la función. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante para qué lo tenemos que tener en cuenta. Así que copiamos acá que el dominio de la función es el conjunto de los reales. Ahora tenemos que buscar aquellos puntos críticos de la función que van a ser los posibles candidatos a que allí haya un extremo relativo. Y estos los vamos a obtener por dos vías. Aquellos valores donde la derivada valga 0 o aquellos valores para los cuales no exista la derivada. Entonces, como estamos involucrando a la derivada primera, lo que vamos a hacer es calcular efectivamente cuál es la derivada primera para esta función. Bueno, en este caso se trata de una función polinómica, así que su derivada se obtiene de una manera relativamente simple. Veamos que la derivada de 4 tercios por x al cubo es 4 tercios por 3x cuadrado, menos la derivada de x cuarta, que es 4 por x al cubo. Así que la derivada entonces va a tener como ley f' de x igual a 4 por x al cuadrado. Notemos que el 3 del denominador se simplificó con el 3 que era el exponente de x cubo, menos 4 por x al cubo. Bien, ahora tenemos que hacer el siguiente razonamiento. Esta función que obtuvimos, la derivada, se trata de una función polinómica y su dominio son todos los reales, con lo cual va a existir para cualquier valor x que nosotros intentemos reemplazar en esta ley. Así que vamos a descartar la segunda vía y vamos a decir que no hay valores puntos críticos de la función que se obtengan por la vía en la que no existe la derivada en la función. Porque la expresión f' igual a 4 por x cuadrado menos 4x cubo existe para cualquier valor real que yo intente reemplazar allí. Así que
La única vía de obtención de puntos críticos va a ser la primera, es decir, aquella donde la derivada primera vale 0. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a igualar a 0 esta expresión a la que hemos llegado. Tenemos entonces ahora que resolver la ecuación 4 por x cuadrado menos 4 por x cubo igual a 0. Y lo que vamos a hacer es factorizar esa expresión 4x cuadrado menos 4x cubo. Vamos a sacar como factor común 4x cuadrado y nos queda 4x cuadrado por 1 menos x igual a 0. Como el primer miembro de esta ecuación es un producto, vamos a decir que esto va a ser 0 si el primer factor, es decir 4x cuadrado vale 0, con lo cual vamos a obtener como resultado x igual a 0, o si 1 menos x vale 0, de donde x tiene que valer para ello 1. Así que entonces vamos a obtener dos puntos críticos para esta función, que son los valores 0 y 1. Ahora, teniendo en cuenta el dominio de la función, que básicamente es el intervalo desde menos infinito hacia más infinito, es decir, los reales, vamos a determinar distintos subintervalos, cortando, entre comillas, al dominio de la función con estos puntos críticos que hemos obtenido. Es decir, en primer lugar podemos plantear el intervalo desde menos infinito hasta 0, luego tenemos el intervalo desde 0 hasta 1 y luego el intervalo desde 1 hasta más infinito. Y lo que vamos a hacer ahora es, considerando la expresión que estamos señalando, es decir, la expresión de la derivada primera, vamos a tomar distintos puntos arbitrarios de cada uno de esos tres subintervalos y los vamos a reemplazar en esa expresión señalada. Lo que me interesa particularmente es el signo de la imagen del valor arbitrario que tomemos. Por ejemplo, en el intervalo menos infinito 0 podríamos tomar el valor menos 1, que está en ese intervalo. Y si lo reemplazamos en la expresión 4 por x cuadrado menos 4x cubo, es decir, si calculamos 4 por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 al cubo, vamos a notar que ese valor que se obtiene es un valor positivo. Entonces vamos a decir que en ese intervalo la derivada va a resultar positiva, lo cual significa que la función allí va a ser creciente. Recordemos que existía una relación entre el signo de la derivada primera y el crecimiento de una función. Vamos a hacer lo mismo para el segundo subintervalo y, por ejemplo, podríamos tomar en el intervalo 0,1 el valor 1/3, lo vamos a reemplazar en la expresión señalada y vamos a obtener que esa expresión da como resultado de nuevo un valor positivo, con lo cual la función va a resultar creciente también en ese intervalo. Finalmente vamos a tomar un valor arbitrario en el intervalo 1 más infinito, por ejemplo el número 2, lo vamos a reemplazar en la expresión que está señalada y van a poder notar que el valor de la derivada en este caso da negativo, con lo cual allí la función resulta decreciente. Ahora, observando estos resultados, notemos que existe un cambio de crecimiento del segundo subintervalo al tercer subintervalo. Es decir, la función venía siendo creciente y ahora pasa a ser decreciente. Con lo cual vamos a decir que el valor f de 1, que es justamente la imagen del punto crítico en el cual se corta el segundo subintervalo y comienza el tercer subintervalo, es decir, 1. Bueno, vamos a calcular esta imagen y esto lo vamos a hacer en la ley de la función original, que es 4/3 x cubo menos x cuarta. Si reemplazamos por 1 nos queda 1/3. Decíamos, vamos a decir que este valor f de 1 igual a 1/3 es un máximo relativo para la función, porque allí la función pasa de ser creciente a ser decreciente y allí entonces hemos encontrado el único extremo relativo que esta función tiene. Vamos a pasar ahora a realizar el análisis de concavidad y convexidad y a partir de ello
poder concluir si la función tiene puntos de inflexión. Nuevamente vamos a escribir al dominio de la función y ahora lo que tenemos que buscar son los puntos críticos de la derivada primera, que son aquellos valores de x que son los posibles candidatos a ser abscisas de puntos de inflexión. A estos puntos críticos de f' los vamos a encontrar por dos vías diferentes, o aquellos puntos donde la derivada segunda valga 0, o aquellos puntos donde no exista la derivada segunda. Así que, por supuesto, vamos a necesitar tener la expresión de la derivada segunda. Pero previamente voy a escribir acá la expresión de la derivada primera a la que habíamos arribado en la pantalla anterior y que era f' de x igual a 4x cuadrado menos 4 por x cubo. Entonces vamos a calcular la derivada segunda, ahí la estoy mostrando en pantalla, que nuevamente al tratarse de una función polinómica no resulta muy complicada. En este caso es 8x menos 12 por x al cuadrado. Nuevamente notemos que el dominio de esta expresión, que es la derivada segunda, es el conjunto de los reales, es decir, que yo podría reemplazar la x por cualquier valor real. Es decir, la expresión f segunda existe para cualquier valor de x real, con lo cual vamos a descartar la segunda vía porque no vamos a tener ningún valor donde no exista esta expresión f segunda. Así que lo que nos va a quedar es buscar los puntos críticos de f' por la primera vía, que es aquella en la cual la derivada segunda vale 0. Entonces lo que hacemos es igualar a esta expresión a 0. Nuevamente tenemos esta ecuación para resolver y lo que vamos a hacer es factorizar el primer miembro. Obtenemos como factor común 4x y nos queda entonces 4x por 2 menos 3x igual a 0. Esta expresión va a ser 0 si 4x es igual a 0, lo cual ocurre si x es igual a 0, o si 2 menos 3x es igual a 0, lo cual ocurre si x vale 2/3. Así que hemos obtenido dos puntos críticos de f', que son los valores, y lo escribimos en forma ordenada, 0 y 2/3. Esto nos va a permitir tomar el dominio de la función, que era el intervalo desde menos infinito hasta más infinito, y partirlo, en este caso, en 3 subintervalos, justamente haciendo los cortes en esos puntos críticos de f'. Así que vamos a escribir primero el intervalo desde menos infinito hasta 0, luego desde 0 a 2/3 y luego desde 2/3 hacia más infinito. Y lo que vamos a hacer es un trabajo muy similar a lo que hicimos en el trabajo de la búsqueda de los extremos relativos de la función. Vamos a tomar en particular el valor de la derivada segunda, que lo estamos señalando, y lo que nos interesa es el signo de la derivada segunda en cada uno de esos subintervalos. Por ejemplo, si tomamos para el primer subintervalo el valor menos 1 y lo reemplazamos en 8x menos 12x al cuadrado, podemos notar que se obtiene un valor negativo. Cuando la derivada segunda vale un número menor que 0 para todos los x de un subintervalo, podemos afirmar que la función resulta allí convexa. Vamos a hacer lo mismo en el segundo subintervalo. Por ejemplo, tomamos 1/3, lo reemplazamos en la ley de la función y van a ver que obtenemos un valor positivo, con lo cual la función allí va a resultar cóncava. Y vamos a repetir el procedimiento para el tercer subintervalo. Por ejemplo, tomamos el valor 1, lo reemplazamos en 8x menos 12x cuadrado y van a ver que nuevamente obtenemos un valor para la derivada segunda que resulta negativo, con lo cual la función allí es convexa. Bueno, vemos que hay un cambio de comportamiento de la función desde el primer subintervalo al segundo subintervalo. De hecho, pasa de ser convexa a ser cóncava, con lo cual vamos a concluir que, y atención porque acá hay una diferencia con la forma en la que se expresan los extremos relativos de una función, que como habíamos visto eran las imágenes de los valores donde cambiaba el intervalo. Acá se trata de puntos. El punto cuya primera coordenada es 0
que justamente es el valor en donde se corta el dominio para pasar del primer intervalo al segundo intervalo, con su imagen que la vamos a calcular en la función original, y es muy sencillo darse cuenta que es 0 también. Ese punto, el 0, 0, resulta ser un punto de inflexión. Pero también hay un cambio de concavidad del segundo al tercer subintervalo, es decir, la función pasa de ser cóncava a ser convexa, y vamos a decir entonces que en el punto de coordenadas 2/3, que repito es el valor en donde se cambia del segundo subintervalo al tercero, con su segunda coordenada, que nuevamente la vamos a calcular reemplazándolo en la ley de la función original, 4/3 por 2/3 al cubo menos 2/3 a la cuarta, eso nos da como resultado 16/81. Allí también tenemos un punto de inflexión. Así que conclusión, tenemos para esta función 2 puntos de inflexión. Y ahora sí vamos a escribir toda la información que hemos recaudado para encontrar la gráfica de esta función. En primer lugar vamos a hacer un sistema de ejes coordenados, ahí lo estamos mostrando a la derecha, y vamos a recordar que el dominio de definición de esta función es el conjunto de todos los reales. Eso lo vamos a ver más que nada hacia el final de la gráfica. Recordemos que respecto de las intersecciones con los ejes, teníamos en primer lugar el punto 0, 0, que era un punto en donde cortaba la gráfica a ambos ejes. Y bueno, lo vamos a marcar ahí en la gráfica, dibujamos el punto 0, 0. Pero también el punto 4/3, 0, era una intersección con el eje X, así que también lo vamos a marcar como se está mostrando. A continuación, recordemos que esta función no tenía asíntotas, pero sí habíamos obtenido una información que puede resultar útil. El límite cuando x tiende a menos infinito para esta función vale menos infinito. Así que imaginemos en la gráfica que a medida que yo tomo valores de la x cada vez más chicos, la función se va a ir hacia menos infinito, así que va a tener un comportamiento como el que estamos mostrando ahí. También habíamos obtenido la información de que el límite cuando x tiende a más infinito para esta función daba como resultado menos infinito. Con lo cual a esto lo podemos ver en la gráfica de la siguiente manera. A medida que tomamos valores de x cada vez mayores, los valores de y se hacen cada vez menores. Es decir, la gráfica apunta hacia abajo, así que vamos a esperar que tenga ese comportamiento que estamos marcando en la gráfica. Recordemos que respecto de la paridad o imparidad, esta función no resultaba ni par ni impar, así que no vamos a tener una ayuda en ese sentido. Luego, respecto del crecimiento y decrecimiento, habíamos dicho que la función resultaba creciente hasta el valor 1 y decreciente desde 1 en adelante. Pero principalmente habíamos dicho que f de 1 igual a 1/3 resultaba ser un máximo relativo. Entonces yo voy a marcar el punto 1, 1/3 y vamos a hacer ahí un comportamiento para la gráfica de la función que nos indica que allí hay un máximo. Entonces estoy haciendo tipo una especie de montañeta en el punto 1, 1/3. Respecto de la concavidad, convexidad y los puntos de inflexión, esta función resultaba convexa desde menos infinito hasta 0, cóncava desde 0 hasta 2/3 y convexa desde 2/3 a más infinito. Pero principalmente habíamos visto que en 0, 0 había un punto de inflexión justamente donde la gráfica pasaba de ser convexa a cóncava. Así que lo vamos a marcar y ahí tenemos indicado que la función venía siendo convexa a que pasó a ser cóncava. Además, quiero aclarar que 0 había sido un punto crítico de f también, que era un candidato a ser un extremo relativo que finalmente no resultó. Pero sí obtuvimos como información que allí la recta tangente resultaba horizontal porque la derivada valía 0. Así que es entendible o esperable que tenga ese comportamiento la función allí. Por otro lado, el punto de coordenadas 2/3 16/81
también resultaba ser un punto de inflexión, así que lo vamos a marcar en la gráfica y vamos a indicar que antes de ese punto la función venía siendo cóncava y luego pasa a ser convexa. Más o menos podemos tener una idea de la forma de la gráfica de esta función. Por supuesto que nos podemos ayudar de manera auxiliar con una tabla de valores y ahora sí vamos a trazar la gráfica de la función, que es la que se está mostrando como producto final en la pantalla. Y ahora sí, por último, vamos a estudiar el conjunto imagen de esta función. Notemos que los valores de i que esta función toma son todos los valores desde menos infinito hasta el valor máximo, que si lo observamos en los datos resultaba ser 1/3. Con lo cual el conjunto imagen son todos los valores desde menos infinito hasta 1/3, incluyendo a este último valor. Con esto hemos terminado este estudio de una función. Continúa un video 5.8 en el que vamos a hacer otro estudio de función con una función que tiene una ley un poquitito más complicada. Te espero en el próximo video. Chao.